en el caso del Perú, por eso estamos muy lejos todavía de que la tecnología sea algo apreciado, ¿no? Por eso es que las obras en el Perú representan menos del 15% de obras que están supervisadas técnicamente, ¿no? Y en algunos lugares es 0%, ¿no? Construyo porque mi papá construyó, mi abuelito construyó, mi bisnieto construyó, o un maestro de obra estuvo por ahí y construía, ¿no? Pero nunca se hicieron ensayos, ¿no? Y se caen las cosas. Vale. Entonces, para eso era esta tabla que nos brinde, que nos dé una idea general de los problemas e inquietudes de la alimentación, ¿no? Pero como le decía, muy pocas personas están dedicadas a esto acá en Perú, y en algunos casos están dedicadas a un determinado tipo de cosas. El pelo es duro, resistente, durable, todo el mundo está ahí detrás, ¿no? Pero cuando el pelo se complica, en el caso de nuestra tierra, de nuestra selva, sí es difícil, porque no hay solución, ¿no? No hay una solución inmediata, no hay una solución económicamente. Entonces, por eso era esta, ¿no? Me gustaría conocer a Salvador para que les pueda explicar esta comunicación a ustedes, ¿no? Ustedes que se van a dedicar a la construcción, pues, ¿no? Y que ya hemos estado viendo algún ejemplo, ¿no? Un ingeniero Salvador, que dejaría para que justamente no está podido. Vale, a ver que se me escuche. Vale, muy bien, muchas gracias, ingeniero Rafael. Primero por invitarme a poder compartir con ustedes hoy este momento durante una horita y media, un par de horitas, estar juntos y poder comentar sobre temas de geotecnia, que a mí es a lo que me he dedicado siempre y la rama de la ingeniería que más me gusta, y como ya comentabas en la introducción, como que está un poco abandonada, ¿no? Hay gente muchos constructores, muchos consultores no le hacen mucho caso, y al final es una rama bien importante de la ingeniería, porque siempre nos topamos con ella, ¿no? Todas las obras las hacemos en el terreno, o bien encima o bien obra subterránea, ¿no? Y tenemos que conocerlo bien y saber cómo se comporta, porque si no la obra no va a salir bien, ¿no? El éxito de una estructura pasa por su cimentación, y aunque las estructuras sean las que se llevan las fotos de todos los turistas y de todos los curiosos, al final, para que haya éxito en una estructura, pues evidentemente tiene que estar bien diseñada su cimentación, ¿no? Y todo eso pasa por un adecuado estudio del terreno y darle la importancia que amerita esta especialidad, porque hay veces que no se le da la importancia que se le debería dar, ¿no? Y bueno, pues para eso estamos nosotros, para tratar de divulgar estos temas, y sobre todo vosotros los más jóvenes, que sois los futuros ingenieros del país y del mundo, pues que ya salgáis con conocimientos sobre esto, y sobre todo con una conciencia, ¿no? Y una forma de trabajo alineada a las buenas prácticas de la ingeniería. Entonces, por ahí pasa el tema de estudiar bien el terreno, conocer qué problemáticas podemos enfrentarnos, porque como comentaba Rafael, pues cuando el suelo es bueno, y bueno, a mí no me gusta hablar de suelos buenos o malos, ¿no? Porque un suelo puede ser bueno para una cosa, pero malo para otra. Pero bueno, suelos con buenas características geotécnicas de capacidad de soporte, digamos, ahí es muy fácil hacer las obras, pero cuando se vuelven un poquito blandos, hay agua, ahí ya se nos complican los temas, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Si veis que no se me escucha bien, o algún tema queréis preguntar o algo, escribís por el chat, ¿vale? Yo sigo hablando, y si no comentéis nada, pues continúo con la exposición. Entonces, es un tema importante, ¿no? El de la geotecnia, como ya sabéis. Entonces vamos a darle la importancia. No lo veamos como un gasto de un proyecto o de una obra, sino como una inversión, porque todo lo que invirtamos en geotecnia y en conocer el terreno al inicio, o sea, es asegurado que en el futuro vamos a tener un ahorro económico, en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? También un ahorro, evidentemente, en posibles accidentes que puedan haber, porque al final en una obra
pues más del 80 o 90% de los problemas que hay normalmente tienen un origen geotécnico. Entonces ahí es cuando recién se llama al geotécnico y se le pregunta y se le da por la importancia que se le tiene que dar, pero al inicio estamos un poco abandonados, ¿no? Entonces esa no es la idea. Pensar que si no conocemos bien el terreno, no conocemos bien sus propiedades, no vamos a poder diseñar, ¿no? Si os enfrentáis a un proyecto en el que no conocéis el terreno, pues ¿qué haréis? Dimensionar cimentaciones más grandes de lo que son para poder estar más tranquilos. Eso al final son obras más caras y más caras en el mejor de los casos, ¿no? Porque si hacemos mal las cosas, pues lo peor que nos podría pasar es que hubiera alguna víctima humana y eso nunca lo queremos, ¿no? En nuestras obras. Vale. Si veis que no se me escucha bien, me decís, por favor, por el chat, porque hoy venía teniendo algunos problemitas de conexión. Vale, entonces lo que vamos a tratar hoy, y ya dando a conocer la importancia que tiene la geotecnia y por favor coger conciencia, que estoy seguro que ya los tenéis porque así os enseñan en la uni, pero coger un poquito más, ¿no? de la importancia que tiene. También agradecer a Rafael porque es la primera vez que voy a colaborar así con la uni. Y nada, es un gusto poder estar con vosotros. Ya había participado con otras universidades y tal, pero con la uni es la primera vez. Entonces, por ahí también agradecerle al ingeniero. Entonces, bueno, el tema que traigo hoy es de actuaciones de mejoramientos de suelo, ¿de acuerdo? Cómo podemos tratar el terreno cuando nos enfrentamos a entornos que son potencialmente licuables, ¿vale? El problema de la licuefacción, que ahora veremos también unas pinceladas teóricas de en qué consiste, es algo que está muy arraigado en el país, en muchas zonas tenemos estos problemas, ¿de acuerdo? Y tenemos que pensar bien cómo los vamos a atacar. También estas técnicas de tratamiento es importante decir que, aparte de solventar problemas o mitigar el riesgo de liquefacción, también sirven para otras muchas problemáticas que pueda tener el terreno y de paso las vamos a ir comentando, ¿vale? Entonces son tratamientos que tienen varias ventajas, sirven para atacar distintos problemas y la idea es que los conozcáis. Son tratamientos de terreno que se vienen utilizando en el país desde hace unos años, ¿vale? No sé, 7, 8, 9 años, una cosa así, que ya han empezado a llegar empresas que se dedican a esto, ¿de acuerdo? Y que ya pues están a disposición de los ingenieros acá, y lo que pasa es que no se conocen mucho y la idea justo es eso, ¿no? Que se conozcan estos temas para que los pongamos en práctica en nuestros proyectos. Entonces, avanzando con la presentación, un poco lo que vamos a ver es hacia dónde, cuál es la tendencia de estas técnicas, ¿vale? Pero para eso tenemos que conocer cómo estamos, el presente, cuál es la situación, cómo las utilizamos, qué tecnología hay disponible en el país y en el extranjero para realizar estos tratamientos, y también ver un poco en el pasado cómo han ido evolucionando estas técnicas, ¿vale? Porque no se concibe un futuro sin entender el presente y sin haber revisado qué es lo que han hecho nuestros antepasados, porque es un tema que no es para nada nuevo, ¿de acuerdo? Los tratamientos del terreno se han hecho toda la vida, ¿de acuerdo? Desde las primeras civilizaciones, ¿de acuerdo?, que se asentaron en las márgenes de los ríos Tigris y Éufrates, ¿de acuerdo? La antigua Mesopotamia, estamos hablando de 4.900 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Como sabéis, las primeras civilizaciones siempre se asentaban cerca de los ríos, ¿de acuerdo? Porque tenían cerca el agua, porque eran terrenos que son orgánicos y eso favorecía pues la agricultura, ¿no? Y el crecimiento de las plantaciones y todo lo que pusieran ahí, pero tenía una desventaja que si bien eran ricos por tema de agricultura, tener cerca el agua, pues eso llevaba una desventaja desde el punto de vista constructivo, porque como sabéis son terrenos muy blandos, terrenos con niveles freáticos elevados y eso pues entraña una serie de dificultades, ¿vale? Pero pues desde siempre las personas pues, nos las hemos ingeniado para poder ir saltando vallas y resolviendo problemas, ¿de acuerdo? Y pues estos señores de hace 4.900 años antes de Cristo ya construían sus templos sobre estos terrenos y es una unidad muy típica, los terraplenes de acceso, construían como unas rampas de acceso a esos puentes a estos templos, y ya las construían sobre unas esteras, ¿vale? Que es lo que vemos a la derecha, ¿de acuerdo? Que esas esteras lo que hacían era reforzar el terreno y además mejorar el comportamiento de drenaje de ese terreno, ¿de acuerdo? Y luego lo embebían entre mantos de arena y algunas capas de ladrillo chancado. Entonces,
Si buscamos hoy en día esto a qué se parece, pues habréis visto que esto es muy parecido a lo que hoy en día conocemos como una geomalla, como un geotextil, que tiene propiedades de filtro, la geomalla propiedades resistentes, ¿vale? O sea, dentro de lo que es la familia de los geosintéticos. Entonces, lo que hemos hecho hoy en día es dotar de ciencia a todo lo que usaban nuestros antepasados, pero al final el concepto lo estamos manteniendo de lo que se utilizaba hace muchos años, ¿vale? Entonces, hoy en día le hemos puesto fórmulas, hemos creado metodologías de diseño, hemos dotado de seguridad a todas estas técnicas, las hemos optimizado, pero el fondo de todo pues viene del pasado, ¿no? Y como veis, de hace muchos años. Entonces, otras civilizaciones que se han asentado al lado de ríos y que tenían muy problemas, igual que la antigua Mesopotamia, pues son la civilización egipcia, ¿vale? 3000 años antes de Cristo. Entonces, ellos ya construían sus pirámides, ¿no? Las famosas pirámides de egipcios sobre terrenos problemáticos, y también se las ingeniaban para poder construirlas con éxito, ¿vale? Hoy en día a veces escuchamos, ¿no?, que el terreno es muy problemático, ahí no podemos construir. Esas ideas nos las tenemos que intentar quitar de la cabeza, ¿vale? Porque todo podemos hacerlo en realidad, y solo tenemos que utilizar nuestro ingenio, ¿no? Como ingenieros, valga la redundancia, y pensar soluciones para ello, ¿vale? Porque al final nuestra profesión es eso. A nosotros nos contratan y trabajamos para servir a la sociedad y para solucionar los problemas que puedan tener y favorecer el desarrollo, ¿no?, de todas las comunidades que nos rodean, ¿no? Y eso pasa por enfrentarnos a muchos problemas, ¿no? Los proyectos fáciles los puede hacer cualquiera, pero los difíciles es donde nosotros tenemos que mostrar nuestro máximo desempeño. ¿Vale? Entonces, los egipcios también ya empezaban a pensar en técnicas de tratamientos de terreno, construían una especie de pozos, todo muy manual, ¿vale? Pero es a lo que hoy, pues a lo mejor se parecería más a lo que es un pilote, aunque está lejos de cómo se comportaba, pero vemos que ya había como una tendencia hacia lo que utilizamos hoy en día, pero hecho de otra manera, ¿vale? Luego llegaron los griegos, en el año 400 años antes de Cristo, y así como las pirámides eran enormes y muy majestuosas, y los templos de Babilonia también, aquí las construcciones van reduciéndose en tamaño, pero porque los griegos dejaron de utilizar la fuerza laboral mediante esclavos, que es algo típico de las civilizaciones egipcias, ¿vale? Miles de esclavos construyendo pirámides y miles de personas también muriendo. Entonces eso era algo que los griegos no compartían. Entonces dejaron de utilizar tanta fuerza. Las construcciones que hacían pues eran algo más pequeñas, no tan majestuosas, pero el aporte que hicieron los griegos es al conocimiento, ¿de acuerdo? Ellos empezaron a desarrollar la ciencia y a dotar de un conocimiento a todo el tema constructivo, ¿de acuerdo? Entonces ya empiezan a nacer temas que hoy en día conocemos en geotecnia, ¿vale? Empedocles de Agrigento, en el año 490 a 430 años de Cristo, él ya postula la teoría de las 4 raíces, o lo que conocemos como la teoría de los 4 elementos, ¿no? El agua, fuego, aire y tierra. Él decía que todo lo que conocemos a nuestro alrededor pues está compuesto por una combinación de todos estos elementos. Entonces, si hacemos un paralelismo con la geotecnia de hoy en día, en geotecnia pues también tenemos esta teoría, ¿de acuerdo? Nosotros decimos que el suelo está compuesto por 3 elementos, que son aire, que son agua y que son el suelo, ¿vale? Que al final es lo mismo que decía Empedocles, salvo que en el terreno no hay fuego, ¿no? No es una parte de su componente, pero sí que hay un paralelismo. Lo que ya nos adelantaban los griegos, pues hoy lo hemos utilizado prácticamente como punto de partida en la geotecnia. Nuestro modelo del terreno está compuesto por aire, agua y suelo, y se combinan entre ellos, ¿no? Y de ahí pues nace todo. Los primeros registros bibliográficos que hay en temas geotécnicos, ¿vale?, tardaron en llegar, en realidad, pese a que se utilizaban, se tardó en dejar algo escrito. Y la primera persona que escribió algo sobre esto es Vitruvio, que era un arquitecto romano, en sus 10 libros de arquitectura, ¿vale? Entonces, él ya decía que en el caso de no encontrarse terreno firme, o cuando habrían tierras movedizas, ¿vale?, ya se introducen términos ingenieriles, ¿vale?, terrenos pantanosos, él ya hablaba de que se tenía que hacer una estacada, ¿vale?, para construir lo que tuviéramos que construir,
con cuartones chamuscados, daba ya especificaciones un poquito de cómo tenía que ser esa madera, ¿vale? De olivo o de encina, cuidando los maderos de esta en armazón, ¿vale? Que sean compactos, como sea posible, con máquinas, ¿vale? Aquí ya se introducen las máquinas con las que los romanos hacían los pilotes hincados, ¿de acuerdo? Y esto terminar en cimientos de albañaría muy sólidamente. Entonces, al final el mensaje que daba Vitruvio es que cuando teníamos problemas en el terreno, terrenos problemáticos, teníamos que mejorarlo, ¿de acuerdo? O construir cimentaciones profundas, que es lo que también lo vamos a tocar hoy un poquito, que es el tema de los pilotes, ¿vale? Pero ya decía que ahí no podíamos construir y que teníamos que tener alguna consideración con ello, ¿de acuerdo? Entonces, en Roma ya el Coliseo romano, que es conocido por todo el mundo porque es una maravilla del mundo, no tan bonita como la que tenemos aquí en Perú del Machu Picchu, pero está dentro de las 7 maravillas del mundo. Y esto ya estaba también, se construyó sobre 14 metros de suelo, sobre un suelo de espesor de 14 metros de tipo pantanoso. Entonces, imaginaos las problemáticas que podía tener eso. Y lo que hicieron fue pues, hacer ahí un reemplazo, emplear ceniza volcánica, ¿vale? Que es lo que, a partir de estos elementos que los romanos al final también, y eso lo sabréis mejor que yo en tecnología del concreto y de los materiales, pero fueron también un poco los precursores del cemento, del concreto, ¿no? Porque ellos empezaron a trabajar mucho con la ceniza volcánica, que es uno de los componentes de todo esto, ¿no? Pero ya empezaban a mejorar el terreno con todo esto para poder construir sus cimentaciones, ¿no? Entonces, seguíamos mejorando el terreno y, bueno, pues también seguro que muchos habéis pensado que la civilización inca aquí en Perú, en cierta forma, también realizaba mejoramientos de terreno, si no tanto para cimentar estructuras, sí para asegurar que las laderas donde se construían las construcciones incas, esta es una foto del hermoso Machu Picchu, pues ya reconfiguraban la geometría de la ladera para hacerlas estable, ¿vale? Entonces, esto también viene a ser un tratamiento de terreno, la reconfiguración geométrica del medio al que nos enfrentamos, ¿de acuerdo? Entonces, los incas también, que ya son unas civilizaciones bastante más recientes a lo que hemos visto de los egipcios, las civilizaciones de Mesopotamia, los griegos, pero han dado continuidad, ¿no? A todo lo que ya se venía trabajando desde siglos antes de Cristo hasta la época, ¿no? Que quizá esto sea lo más reciente que conocemos, hasta que llegamos a la geotecnia moderna, ¿de acuerdo? Entonces, perdonad. En la geotecnia moderna, como comento ya, a todo lo que hacían nuestros antepasados, ¡pum!, le hemos dotado de ciencia, le hemos puesto fórmulas, lo hemos hecho mucho más seguro, ¿vale? Porque los sistemas tradicionales fracasaban en ese sentido, era mucho prueba y error, y el error era que se caía la construcción y decíamos, vale, pues de esta forma no se puede. Entonces, todo eso hoy en día, ya con las metodologías de diseño que hemos desarrollado, pues podemos hacer obras muy seguras, ¿no? Y todo nace, a mí me gusta mucho esta foto porque en geotecnia son un poco como los padres de la geotecnia, ¿no? Principalmente el señor de en medio, ¿de acuerdo? Esta foto me gusta porque me recuerda al tridente blaugrana de hace unas épocas, ¿no? Estos señores son los Messi, Suárez y Neymar de la geotecnia, ¿de acuerdo? Vemos a Bierrum a la izquierda, a Terzaghi en la parte central, a Casagrande a la derecha, ¿vale? Están pues por debajo de un SPT, que seguro que lo conocéis, esta es la masa, ¿de acuerdo? Entonces, estos señores con sus mentes brillantes pues han empezado a impulsar la geotecnia hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y realmente es una ciencia o una rama de la ingeniería bastante joven, comparado con otras como las estructuras. De hecho, la geotecnia se apoya en muchas teorías de estructuras y las hemos intentado trasladar a los suelos. Y quizás ahí viene una de las problemáticas o de las dificultades que tiene la geotecnia, ¿no? Que el terreno es algo desconocido en realidad, lo conocemos a partir de unos cuantos puntos de investigación, pero la masa de suelos es un medio continuo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es discretizarlo y lo conocemos solo en algunos puntos. Son materiales que no se conocen bien, a diferencia del concreto, que es un material que fabricamos, que conocemos muy bien si aplicamos una carga, cómo se deforma, qué esfuerzos tiene. Entonces, justo por eso también en geotecnia los factores de seguridad son mucho más grandes, ¿no? Hablamos de factores de seguridad de 2 y 3. En estructuras los factores de seguridad son de 1 punto algo, ¿no? Y viene por eso, por el desconocimiento que hay
del terreno en primer lugar, de cómo se comporta y porque la geotecnia está en una fase que todavía está en evolución, digamos, ¿no? Bueno, todas las ramas están en evolución, pero la geotecnia es mucho más joven que las demás y quizá por eso todavía se utilizan factores de seguridad mucho más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, al final, por ejemplo, normalmente ¿cómo modelamos los terrenos? Como un suelo homogéneo, suelo isótropo, suelo elástico, y ni es elástico, ni es isótropo, ni es homogéneo, ni es nada, ¿no? Pero tenemos que modelizarlo de alguna manera y de ahí la importancia de que intentemos conocerlo todo lo máximo, todo lo que podamos, porque aunque lo conozcamos perfectamente, siempre nos va a quedar mucha incertidumbre sobre cómo se comporta, ¿vale? Entonces esas prácticas que se ven a veces de, no, yo hago como lo que comentaba el ingeniero Rafael, ¿no? Que lo hago porque el de la casa de al lado le ha funcionado bien, pues yo ya no hago mi estudio de suelos y me lo copio. Pues no, eso unas veces puede salir bien y otras veces puede salir mal, como sale y como vemos muchas veces, ¿no? Entonces, esto de los tratamientos de terreno, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a aplicar los tratamientos de terreno? Entonces, en general, definitiva, cuando tenemos suelos problemáticos, ¿vale? Si no tenemos un suelo problemático no hace falta, pero cuando los tenemos sí. Entonces, suelos problemáticos, ¿cuáles son? Suelos blandos, ¿vale? Esta es la típica imagen de la Torre de Pisa que está inclinada. Es una ciudad que está en Italia, para los que no lo conozcáis, pero es una imagen que está bastante difundida en el mundo, ¿no? Porque es una torre que está inclinada, cimentada sobre unas arcillas muy blandas, nivel freático, problemas de consolidación, asientos a largo plazo y que pues fue asentando. Como curiosidad, la Torre de Pisa se construyó con muchas interrupciones, ¿vale? Cuando empezaron a construirla, construyeron uno o dos niveles, pero enseguida llegaron guerras, el dinero tuvieron que destinarlo a un uso militar, se paró la Torre de Pisa, luego cuando terminaban las guerras volvían a construirla, construían algunos pisos más, ¿de acuerdo? Volvía a parar, perdonar, que creo que ha pasado algo aquí. Disculpar, porque estoy escuchando un sonido en el ordenador y creo que ha pasado algo aquí. ¿Podéis escribir al chat, por favor, si estáis viendo? Porque ha pasado algo en mi ordenador que no sé lo que es. Se ha quedado colgado. ¿Podéis escribir al chat, por favor? Si se puede. Ya, es que se me ha quedado colgada la presentación. No sé qué ha pasado aquí. Voy a dejar de compartir un momento y continúo, ¿vale? A ver si es por eso. Un segundito, disculpar. Disculpar un toque este fallo técnico, pero no sé qué está pasando. Se me quedó colgada la presentación. A ver, perdonad, creo que voy a necesitar... Porque no reacciona esto. Ay, qué pena lo vi. La torre la construyeron de forma interrumpida, ¿vale? Llegaban las guerras, destinaban plata a las guerras, terminaban las guerras y seguían construyendo, ¿vale? Entonces, conforme iban construyendo, esta torre se iba inclinando, ¿vale? Entonces, cuando paraban la construcción y volvían a construir, intentaban enderezarla. Entonces, por eso se observa
que tiene como una forma un poco aplatanada, ¿vale? Hacia así. Pero lo curioso de esto es que aquí entra, si habéis estudiado en geotecnia, el tema del comportamiento en condiciones no drenadas y drenadas del suelo y el tema de la consolidación. Se ha demostrado con numeritos que si esta torre la hubieran construido de forma inmediata, en un único periodo de construcción, la torre no se hubiera inclinado, sino que hubiera fallado, hubiera fallado el terreno porque se hubiera agotado su resistencia al corte. ¿Qué pasó? Que creo que es la única vez que las guerras han hecho algo un poquito bueno y es esto, ¿no? Las guerras siempre son horrorosas, pero en este caso el que pararan de construir permitió que cuando habían 1 o 2 niveles de torre, el terreno iba asentando, iba consolidando y con el paso del tiempo esa consolidación dotó de más resistencia al terreno, de una resistencia tal que cuando fueron a seguir construyendo después de muchos años, el terreno ya era más resistente y podían seguir poniendo niveles. Si no hubiera tenido lugar esa consolidación del suelo, sino que hubieran construido de golpe sin permitir que el terreno consolidara, o sea, hubieran construido a un ritmo más rápido que el de la consolidación del terreno, la torre hubiera fallado, ¿de acuerdo? Entonces eso es como anécdota y eso, ¿no? De que hoy en día tenemos la torre pues un poco gracias a que se construyó de manera interrumpida. Luego también preguntáis la torre por qué está inclinada. ¿Por qué sigue inclinada? La torre le hacen tratamientos de terreno para enderezarla, pero no la ponen vertical del todo pese a que pueden. ¿Vale? Podrían ponerla perfectamente vertical. El problema es que si la ponen vertical, pues ya no iría ningún turista a tomarse las fotos, ¿no? Porque todo el mundo va a Pisa a tomarse fotos con la torre de Pisa. Entonces, si la dejaran vertical, pues no tendrían tanto turismo hoy en día. Entonces, aquí ya vemos una foto que ya seguro que es conocida para vosotros, ¿vale? Esto es el Puente del Ejército, ¿de acuerdo? En la avenida Caquetá estamos viendo el río Rímac. Para los futboleros, el Campo del Cristal está a la izquierda, ¿vale? Y por esta zona, bueno, aquí hay una unidad geológica nueva de ahora que nosotros, los hombres, con nuestras malas prácticas, y esto pasa en todo el mundo, pues creamos nuevas unidades geológicas. Esto es basura de un vertedero que hay arriba, ¿vale? Llegan con los camiones y la botan al río. Entonces nos enfrentamos con problemas que nosotros mismos creamos, ¿vale? Y el río Rímac, como sabéis, pues ha sido durante muchos años, cuando no había tanta edificación en las márgenes del río, pues se iba botando basura, relleno, tanto que se ha estrechado el cauce. Y bueno, pues en este paso es curioso porque justo aguas arriba del Puente del Ejército, el lecho del cauce va muy arriba, pero pasando el puente se encañona, ¿vale? Y al final el río está encañonado con taludes de 20, 30 metros. Y es por nuestras actuaciones, ¿no? El río, el puente estrechó el cauce del río, incrementó las velocidades y pues eso ha ido erosionando aguas abajo y ha encañonado el río. Esto en cosa de, no tengo la cifra exacta, pero ha sido en cosa de 40 o 50 años. No es algo que ha sido de toda la vida, sino que es bastante reciente, ¿no? Estas cosas que hacemos. Y esto es un proyecto, bueno, conoceréis que al lado del río Rímac pues va la línea amarilla, ¿no? La vía expresa de la línea amarilla. Entonces, ese proyecto se ha enfrentado a muchísimos terrenos problemáticos que son los rellenos antrópicos, ¿vale? Hay en las márgenes del río, por esta zona que va la autopista, la vía expresa de la línea amarilla, luego se pasa al otro lado, luego sabéis que se mete por un túnel por debajo del río. Entonces, se han enfrentado a mucho relleno antrópico y se han tenido que dar soluciones para ello, ¿vale? Hay zonas donde hay más de 8 metros de basura, digamos, de material de desmonte, de excavaciones de otras obras. De ahí ha salido de todo. Han salido hasta cañones. En uno de los peajes se encontró hasta un cañón de la época colonial, ¿no? Y luego pues han encontrado de todo tipo de cosas, ¿de acuerdo? Lavadoras, no sé, de todo. Entonces, no por ello dejamos de hacer las obras, nos tenemos que enfrentar a eso, un problema que hemos generado nosotros, pero bueno, nos enfrentamos a él y damos soluciones, ¿vale? Que es de lo que se trata para poder trabajar en este tipo de terrenos. Por ejemplo, en la línea amarilla pues hicieron reemplazos de material, como hacían los romanos con el Coliseo. Se han utilizado muchos geosintéticos, ¿vale? Geomayas han utilizado un montón para evitar tener que retirar tanto material, ¿vale? Como ya usaban la civilización sumeria con sus esteras de juncos, ¿vale? Entonces se ha tenido que trabajar mucho ahí.
Otros terrenos problemáticos a los que nos podemos enfrentar son los suelos licuables, ¿vale? Que un poco es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo enfrentarnos a estos suelos licuables, aunque también vamos de forma indirecta a ver cómo nos podemos enfrentar a los otros tipos de terreno. Entonces, sabéis que un terreno licuable necesitamos 3 ingredientes. Uno es tener el terreno, obvio, otro es tener agua y otro es tener sismo, ¿vale? La combinación de esos 3 se nos tienen que despertar en la bombilla de que podríamos tener problemas de liquefacción. Luego, evidentemente, se estima, se cuantifica el riesgo de liquefacción y sale si es... No todos los terrenos con agua son potencialmente licuables, ¿vale? Tiene que darse unas características que ahora veremos. Y como veis, pues en Perú cumplimos todo, ¿no? Tenemos zonas cercanas a la costa, cercanos a los ríos, con terrenos que tienen que ser arenosos y con la componente del sismo, pues que la tenemos en todo el país, ¿vale? Entonces, la liquefacción es algo que nos enfrentamos sí o sí a lo largo de nuestra vida profesional y tenemos que aprender a manejarla, porque tenemos que intentar evitar el uso de los pilotes para todo, que luego comentaremos. Hay más soluciones que son las que vamos a ver hoy. Entonces, antes de ir a esto, si nosotros queremos un poco experimentar lo que es la liquefacción, pues no hace falta esperar un terremoto y que hayan desastres para verlo, sino que para conocer el fenómeno pues podemos hacer lo que han hecho estos chicos, ¿no? Que vemos en el video, ¿vale? Esto es un vídeo descargado de YouTube que me resultó interesante, pero ¿qué es lo que hacen? Están pataleando el terreno, que al final están introduciendo una vibración al terreno que podría ser el efecto de un sismo. Entonces, están cerca de la playa, en un terreno arenoso, que es otra consideración, otro requisito para que haya sismo, ¿vale? Se da en suelos arenosos, pobremente gradados, con agua, como lo que tenemos en la imagen. Entonces, pataleamos y nos hundimos porque provocamos la liquefacción sobre este terreno. Y al final la liquefacción no es más que una pérdida de capacidad de soporte, es una degradación de los parámetros geotécnicos y lo que hace es que el suelo empieza a comportarse como un fluido, digamos, ¿vale? Un fluido denso. Dependiendo de qué tanto potencial de liquefacción exista, pues esa degradación de parámetros será mayor o menor, ¿de acuerdo? Entonces, también para romper un poco los mitos, la liquefacción no es más que unas arenas movedizas, ¿vale? Es lo mismo, solo que la liquefacción se produce como consecuencia de un evento sísmico, ¿vale? Viene el sismo, vibra y liquefacta el terreno, y las arenas movedizas es por un flujo ascendente de agua, ¿vale? Un flujo ascendente produce arenas movedizas, ¿vale? Entonces, también para un poco romper el mito, ¿no? A veces nos da miedo las arenas movedizas porque nos caemos y nos hundimos, nos traga la tierra, como hemos visto en muchas pelis. O pongo la imagen del videojuego de Mario Bros, que me trae es un videojuego al que yo jugaba mucho y que todavía hoy en día pues me he hecho alguna partidita, y en una de las pantallas pues Mario pasa por un desierto con arenas movedizas y se hunde y pierdes una vida, ¿vale? Mueres. Entonces, eso no es tan así, un poco como paréntesis de la exposición para romper ese mito, estar tranquilos. Si un día os caéis en arenas movedizas no os va a tragar la arena, porque al final no es más que un tema de empujes, ¿vale? El principio de Arquímedes, de un cuerpo sumergido, ¿vale? Hay un empuje de la parte líquida de este compuesto de masa de suelo-agua, que es lo que nos mantiene a flote, ¿vale? Y nos podríamos hundir, pues no sé, hasta la mitad de la cintura, ya depende de lo que pese cada uno, pero no nos puede tragar la tierra. Pensar que si en el agua salada casi flotamos, en un suelo o en un medio muy denso o en un líquido tan denso como es el de un terreno liquefactado, que es una mezcla de arena y agua, pues vamos a flotar todavía más. Entonces, un poco para que si un día os caéis ahí en una arena movediza en medio del desierto, pues que no os preocupéis, que vamos a poder salir si alguien nos ayuda. Entonces, casos de liquefacción hay en todo el mundo, ¿vale? Esta imagen de aquí abajo, central, es la más famosa de todas. El terremoto de Niigata, seguro que la habéis visto en miles de imágenes en internet, libros, es el ejemplo clásico de liquefacción, ¿vale? De pérdida de capacidad de soporte del suelo. Pero hay otras muchas formas más en que se manifiesta el fenómeno, ¿vale? Deslizamiento por flujo, en el caso de presas, ¿vale? Provocan un desplazamiento lateral. Otro caso son los volcanes de arena, ¿vale? El agua pues intenta escaparse, porque lo que pasa es que cuando viene un sismo, y ahora lo veremos, el agua entra en presión. Entonces el agua intenta escaparse, ¿no?
pues genera estos volcanes de arena. Otros problemas es en carreteras, en servicios existentes, ¿vale? Vemos aquí el buzón como el terreno asentado. Uno de los efectos de la licuefacción es el asiento, ¿vale? El terreno asienta y pues estos puntos rígidos, como pueden ser los buzones, se quedan al aire. ¿Vale? Por ejemplo, cuando desplaza lateralmente, pues los tableros de un puente pues, se pueden caer, como el que vemos en la imagen, y hay un montón de cosas. No hace falta irnos al extranjero, ¿vale? En Perú hay muchos casos, seguro que los conocéis mejor que yo. Pero los famosos son el caso de Chimbote de 1970, Tambo de Mora en 2007, Moyobamba en 1990, Arequipa, ¿vale? Que son los sismos más fuertes que han habido en el país. Esta es una imagen muy interesante del Instituto Geofísico, de un estudio que hizo Jorge Alba, donde los puntos rojos son áreas donde ha habido licuefacción y los puntos verdes son áreas donde podría haber licuefacción, ¿vale? Puntos verdes, de hecho, que hay muchísimos más. Pensar que para tener licuefacción necesitamos tener agua, un terreno de características tipo arena pobremente gradada y sismo. Entonces, las zonas de la costa son áreas muy propensas a esto. En la selva también, lo que pasa es que los sismos son mucho más bajos, las aceleraciones son mucho más bajas que en la costa. Entonces, no hay tanto riesgo de licuefacción, ¿vale? Los terrenos pueden cumplir el requisito porque hay zonas de arenas, aunque predominan más los suelos arcillosos, pero igual hay zonas arenosas, solo que el sismo no es menor, ¿no? Y no se dan tanto, ¿no? Entonces, en las zonas donde más se concentra este fenómeno. En la selva tenemos problemas, aunque no haya sismos muy fuertes, tenemos problemas de que los suelos son muy blandos, ¿no? Entonces, estos tratamientos que vamos a ver hoy también nos van a servir para enfrentarnos a esos problemas. Entonces, para ver un poco la licuefacción en qué consiste, tenemos el principio de Terzaghi, ¿vale? De tensiones efectivas. Entonces, al final, el fenómeno de licuefacción es un proceso en el que un terreno en presencia de nivel freático, cuando viene el sismo, la presión efectiva incrementa, ¿de acuerdo? Y puede llegar a anular la tensión total, ¿vale? Entonces, la tensión efectiva se anula. Y la tensión efectiva es como la fuerza de contacto entre las partículas, ¿vale? Entonces, del suelo. Si perdemos eso, si perdemos esa fuerza de contacto entre las partículas, esa tensión de contacto, perdemos la resistencia del terreno, ¿no? Entonces es cuando licuefacta el terreno, ¿de acuerdo? Entonces viene el sismo, se incrementa la U, se iguala la tensión total, que es la sobrecarga de tierra, digamos, y anula la tensión efectiva y viene el sismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mitigar este riesgo? Tenemos dos formas. O actuamos sobre el terreno o actuamos sobre la estructura, ¿de acuerdo? Reforzamos la estructura de forma que cuando el terreno licuefacte, la estructura resiste esa forma de manifestarse el terreno. Lo ideal es que ataquemos el problema de fondo, es que actuemos sobre el terreno, ¿vale? Así no tenemos que reforzar la estructura. Y es más barato siempre actuar en el terreno que no en la estructura. Entonces, formas que tenemos de actuar el terreno es mejorar el terreno, ¿vale? Hacerlo más resistente para que cuando venga el sismo tenga mayor esfuerzo, mayor resistencia frente a ese esfuerzo cíclico que es el sismo. O lo que podemos hacer es mejorar el drenaje del terreno. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros conseguimos que en el terreno la U, la presión intersticial, no suba hasta igualar la tensión total y anule la tensión efectiva, pues tengo resuelto el problema. O sea, mejorando el drenaje del terreno, que no implica incrementar la resistencia del terreno, también podemos prevenir fenómenos de licuefacción, ¿vale? Entonces, al final, un tratamiento de terreno lo definimos como una actuación que hacemos en el terreno para mejorar sus propiedades resistentes, ¿vale? Incrementamos su capacidad de soporte, su resistencia al corte. Sus propiedades elásticas, ¿vale? Temas de asientos, de deformación del suelo. Y mejoramos su comportamiento frente a un evento sísmico, ¿de acuerdo? Entonces, al final el tratamiento de terreno se resume en que sí, con el enfoque o la filosofía tradicional de diseño de cimentaciones, que es que si yo tengo un terreno en el que no puedo poner una cimentación superficial, porque las cargas que se transmiten al terreno superan lo que puede resistir el terreno, el enfoque tradicional de cimentaciones normalmente es, si no puedo una cimentación superficial, ¡pum!, me voy a una cimentación profunda, me gasto ahí el dinero bien gastado y ya está, ¿vale? Porque la cimentación profunda, pues diseñada adecuadamente, podemos decir que lo aguanta todo, ¿vale? Pero eso es muy caro, ¿vale? Hay determinados tipos de terreno y determinadas situaciones en las que esto sale muy caro, ¿vale? Los pilotes cuestan mucho dinero, entonces tenemos que pensar en soluciones intermedias.
¿vale? Soluciones en las que actuemos sobre el terreno, mejoramos sus propiedades y ya podemos colocar una cimentación superficial encima y nos ahorramos todo el tema de cimentación profunda que cuesta mucho dinero, ¿vale? Normalmente, la solución de tratamiento de terreno más cimentación superficial te puede ahorrar entre un 40, 50%, igual me estoy pasando, un 30, 40% en costo una cimentación profunda, ¿vale? Te ahorra como un 30 o un 40% respecto a lo que costaría hacer una cimentación profunda. Esto también vale para lo que vale, o sea, no ahora digamos, ya, tratamiento de terreno sirve para todo, no, o sea, los pilotes sirven para casi todo, el tratamiento de terreno no, ¿vale? Sirve para determinadas situaciones, pero son muchos casos, servirían para, no sé, el 80 o 90% de los proyectos a los que nos enfrentamos en el día a día, ¿vale? Proyectos de edificación, de naves industriales, proyectos que tienen cargas moderadas. Los tratamientos de terreno funcionan muy bien y ahorramos mucho dinero. Entonces, ¿qué tipos de tratamiento terreno tenemos a la mano? Hay muchos, ¿vale? Entonces, esto siempre me gusta comentarlo y es que no hay un tratamiento de terreno, o sea, tenemos que elegir el tratamiento de terreno que se adapte a las circunstancias de nuestro proyecto, al tipo de proyecto, al tipo de terreno, ¿vale? A la tecnología disponible en el país. Todas esas variables nos arrojan cuál es el tratamiento de terreno que mejor se adapta a mi circunstancia, ¿de acuerdo? Así como con los pilotes valen para todo, hay entre comillas, hay algunos que también valen para todo, como por ejemplo el jet grouting que veremos. Es un tratamiento que aplica a todo tipo de terrenos, en muchas circunstancias, pero que es súper caro, ¿vale? Entonces, no vale recetar el jet grouting para todo, ¿vale? Tenemos que pensar en que hay que seleccionar el tratamiento de terreno en función del tipo de proyecto, tipo de terreno, tecnología disponible, ¿vale? Y temas ambientales, ¿vale? Hay que hacer un estudio de alternativas. Entonces, tenemos dos grandes familias de tratamientos de terreno, ¿vale? Que son las que refuerzan y refuerzan el terreno con elementos estructurales, ya veremos cuáles, introducimos elementos en el terreno para reforzarlo, ¿vale? Son las inclusiones rígidas con columnas de mortero, deep soil mixing, hay varias, de grouting. Micropilotes aquí aparece en la bibliografía técnica, pero no es tanto un tratamiento de terreno, sino una cimentación. Porque los tratamientos de terreno no son cimentación, son tratamientos de terreno sobre los que apoyamos cimentaciones. Y luego otra familia que densifican y mejoran el drenaje. Esto lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas. ¿Vale? Entonces, uno de los tratamientos de terreno más antiguo es la compactación dinámica. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos tratamientos. ¿Vale? Entonces, la compactación dinámica consiste en levantar con grúas masas muy grandes y dejarlas caer para compactar el terreno. Así como compactamos el terreno con rodillos, ¿vale? Pero tienen una profundidad de influencia limitada esos rodillos. Con esto conseguimos profundidades de tratamiento muy grandes, 10, 12, 15 metros, una cosa así, ¿vale? Entonces, como habréis podido intuir, si estamos utilizando una técnica de compactación, esto no aplica para todo tipo de terrenos. Las arcillas, compactarlas es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, esto queda más reservado para los suelos granulares con poco contenido de finos, que es lo que podemos compactar muy bien con vibración, ¿vale? Porque esto al final no es más que una masa, un impacto en el terreno que genera una vibración y esa vibración reacomoda las partículas y hace que el terreno densifique e incremente su resistencia. Algunos datos. Pues las masas que se levantan, ¿de acuerdo? Ahora veremos un vídeo, son de 8 a 200 toneladas. Lo de 200 es una excepción, ¿vale? Lo normal es hasta 40 toneladas, una cosa así. Alturas de caída de 15 a 40 metros. Lo de 40 metros es una excepción. Lo normal son 20, 30 metros, ¿vale? Y luego esto es rentable cuando tenemos que hacer áreas de tratamiento muy grandes, ¿vale? Cuando tenemos que superficies muy grandes, esto sale rentable. Superficies pequeñas es mejor otra técnica de tratamiento de terreno. ¿Vale? Entonces, al final es una malla de impactos, como vemos en la imagen, y lo que hacemos es densificar toda la masa de suelos y como tenemos un terreno más denso, incrementamos la resistencia frente al esfuerzo cíclico del terreno y prevenimos el riesgo de liquefacción. Pero no solo la liquefacción, también estamos incrementando la capacidad de soporte, presiones admisibles para cimentaciones, reducimos asientos cuando colocamos las cimentaciones, tienen muchas ventajas, ¿vale? Perdonad que ponga en silencio esto porque está sonando mucho y molesta. Os molesta seguro. Ya, entonces esto es
generamos una malla de impactos y en distintas fases, porque los conos que se generan son de esta forma, ¿vale? Entonces, como veis, se generan huecos que tenemos que ir tapando con sucesivas fases, ¿vale? Hasta que conseguimos compactar todo el terreno, ¿vale? La primera compactación dinámica se hizo ahora 3 o 4 años, aquí me refiero en Perú, ¿de acuerdo? Por Chilca, ¿vale? Para una planta de tratamiento. Puedo bajar el volumen, espero que me estéis escuchando. Entonces esto, voy a bajar un poco el volumen. Levanta la masa, va levantando la masa hasta que llega arriba y la deja caer. Y esto atiende a un diseño, ¿de acuerdo? No golpeamos de cualquier forma, la masa la tenemos que seleccionar, la altura también, todo atiende a un diseño, ¿vale? Dejamos caer y vamos compactando y así sucesivamente. Habréis podido imaginar también que esto genera unas vibraciones muy fuertes, ¿vale? Entonces, esto en un entorno urbano no lo podemos usar porque estaríamos induciendo vibraciones en las estructuras y dañarlas. Entonces, esto tienen que estar, la edificación más cercana tiene que estar lejos, ¿vale? 40, 50, 60 metros, una cosa así. Se colocan sismógrafos para todo monitorearlo bien. Entonces, esto aplica a las afueras de las ciudades, en obras portuarias, aeroportuarias, ¿vale? En medio de la ciudad, en medio de Javier Prado, no podríamos hacer una compactación dinámica, ¿vale? Nos meterían en la cárcel a todos. Esto es otro vídeo también de otra compactación dinámica en Perú. Esto es el puerto de Salaberry, ¿vale? En Trujillo, que también se está utilizando esta técnica y además se ha utilizado de forma muy reciente, en el último año, ¿vale? Entonces, son técnicas que ya están acá y que tenemos que conocerla. La de la planta de tratamiento que hemos visto, la planta industrial que hemos visto antes, de Edna, unas baterías, era para mitigar un riesgo de colapsabilidad de suelos. La de Trujillo, la de Salaberry, es para mitigar un riesgo de licuefacción, ¿vale? Porque estamos en una zona portuaria y ahí la licuefacción la tenemos siempre. Entonces, ¿cómo diseñamos esto? Esto lo voy a pasar un poco más rápido, ¿vale? Para que no se nos vaya el tiempo. Y bueno, toda esta tecnología la desarrolla Menard, hay un manual, ¿vale? Donde a partir de unas expresiones se determina la altura, la masa y en base a eso y el tipo de terreno, qué profundidad de tratamiento puedo alcanzar, ¿vale? Entonces, en base a eso seleccionamos. Pero lo más importante de todo es que no nos tenemos que creer los numeritos que hacemos en gabinete. Eso nos vale para prediseñar, predimensionar. Luego, en la obra tenemos que hacer un campo de pruebas. Los tratamientos de terreno siempre se prueban en campo antes de ejecutar el tratamiento de terreno definitivo. En un lugar de la obra reservado, probamos el tratamiento, definimos bien las variables del tratamiento, considerando como punto de partida lo que hemos visto en gabinete. Y si está ok, hacemos ensayos antes y después de haber aplicado el tratamiento en ese campo de pruebas. Si está ok, seguimos adelante. Si no, reconfiguramos malla, acercamos más los puntos o los alejamos más, cambiamos la masa de caída, la altura, ¿vale? Jugamos con eso. Números gordos para que tengamos en la cabeza, pues normalmente ¿cuántos impactos damos? Entre 5 y 15, entre punto y punto de impacto, pues de 5 a 10 metros, ¿de acuerdo? Se generan cráteres que luego hay que evidentemente reperfilarlo, rellenarlo. Cráteres de 1 a 3 metros y bueno, aquí tenéis una serie de características que os pueden ayudar a validar vuestro predimensionamiento y lo que luego hagamos en la obra, ¿vale? Esto es el tratamiento, el control del tratamiento que comentaba, ¿no? Siempre tenemos que hacer campos de pruebas, ¿vale? Campos de pruebas para validar el tratamiento. No nos vale ir de frente con lo que hemos hecho en gabinete. Tenemos que probarlo antes en la obra. Y algo muy importante, y más si hablamos de licuefacción, es que a lo mejor os habéis pensado, a mí no se me ocurrió en su momento, lo tuve que leer, pero que si estamos introduciendo vibraciones al terreno y estamos intentando tratar un tema de licuefacción, esas vibraciones pueden hacer que licúe el terreno. O sea, con nuestro propio tratamiento podemos conseguir el efecto que no buscamos, que es licuar. Entonces, ahí hay que medir muy bien con instalación de piezómetros y tal, que durante el tratamiento nunca se generen presiones intersticiales superiores al umbral ese que me provoca la licuefacción del terreno como consecuencia de un incremento de esta sobrepresión intersticial, ¿vale? Entonces hay que ir controlando muy bien ese tema, pero se puede controlar. Otro tratamiento de terreno es la sustitución dinámica, ¿vale? Esto lo que hacemos es parecido a la compactación dinámica, pero colocamos grava debajo y la vamos golpeando
y vamos formando unas columnas, ¿vale? No son columnas de grava que seguro que habéis escuchado. Esto es otra cosa que ahora lo comentamos. ¿Vale? Entonces, estamos formando estas columnas, ¿de acuerdo? Y al introducir elementos granulares en el terreno, estamos mejorando el drenaje del terreno, ¿vale? Porque la grava es más permeable que lo que pueda haber alrededor, ¿vale? Entonces, mejorando el drenaje, controlamos ese ascenso de presión intersticial y prevenimos el riesgo de liquefacción y también prevenimos otros muchos problemas, ¿vale? Porque estamos convirtiendo el suelo en uno más rígidos, de nuevo volvemos a mejorar deformabilidad del terreno, presiones admisibles de cimentaciones más elevadas, todo. Entonces, este tratamiento, las columnas que se forman son de entre 2 y 3 metros de diámetro, profundidades pequeñas, hasta 7 metros, una cosa así, ¿de acuerdo? Y esas columnas se separan entre 5 y 6 metros, ¿vale? Otra técnica, ¿esto cómo nace? Nace como consecuencia de cuando la compactación dinámica tenemos un terreno que tiene elevado contenido de finos y ya no es efectiva la compactación dinámica. Entonces utilizamos la sustitución dinámica, ¿vale? Introducimos esos elementos de refuerzo en el terreno. Luego la vibrocompactación, que es lo que vemos ahora, nace en el momento en que estamos en suelos granulares y con compactación dinámica no llegamos a la profundidad deseada. Cuando tenemos problemas más allá de los 15, 20 metros, tenemos problemas en 30, 40 metros de suelo, podemos utilizar la vibrocompactación. La vibrocompactación es como un vibrador gigante, como cuando vibramos el concreto, lo mismo, pero con un vibrador mucho más grande que introducimos en el terreno. Hacemos vibrar el terreno, se reacomodan las partículas y se densifica, ¿vale? Entonces, esto aplica también a suelos granulares porque estamos aplicando vibración. Nos ayudamos de agua para meter la lanza, ¿vale? Entre la ayuda del agua y la vibración vamos introduciendo la lanza. Y esto igual hay que hacer un campo de pruebas, ¿vale? Aquí hay algunos gráficos que relacionan el número de golpes SPT antes de la mejora y el número de golpes SPT que podrías obtener en un hipotético ensayo después de la mejora. Hay un parámetro de adecuación de ese Brown, que en función de la granulometría pues tener una idea de si esto va a funcionar o no, pero lo más importante es el campo de pruebas, ¿vale? En obra tenemos que probar que funciona. Esto cómo se construye, aquí algunos videitos, pues introducimos el vibrador y como he dicho, vamos vibrando y lo que hay que tener en cuenta es que como se van reacomodando las partículas, el terreno sufre un asiento que tenemos que compensar introduciendo algún elemento granular en el terreno, ¿vale? Si no, se produce un asiento cuando vibramos, pues que tenemos que tener en cuenta en nuestros diseños, ¿vale? Lo importante es saber que va a haber un asiento. Ya veremos si le meto más conforme voy vibrando, introduzco terreno para compensar ese asiento o si no, pues tengo en cuenta que cuando realice la vibración el terreno va a bajar y que voy a tener que rellenar dependiendo de las cotas a las que se encuentre mi proyecto. Lo mismo cuando tenemos un terreno, quiero mejorar en profundidad, pero tenemos un terreno con elevado contenido de finos y no puedo vibrocompactar, aquí nace la vibrosustitución, ¿vale? Las columnas de grava. Cuando no puedo utilizar la vibrocompactación, pues empleamos las columnas de grava, ¿vale? Entonces, las columnas de grava consisten en introducir con una máquina similar a la anterior, que vibra el terreno, pero además a través de un hueco introducimos grava y formamos unas columnas de grava de abajo hacia arriba y las colocamos en una malla, ¿vale? De 1,5 por 1,5, 2 por 2, 3 por 3, eso tiene un diseño. Y de esta forma estamos mejorando las propiedades de drenaje del terreno y estamos también incrementando su resistencia, ¿vale? Con todos los beneficios que ello conlleva. Entonces, algunos órdenes de magnitud. Esto también aplica en suelos cohesivos, ¿vale? No solo suelos arenosos, sino en unas arcillas súper arcillosas, ¿vale? Esto sirve, pero está limitado por la resistencia a corte del drenaje del terreno. Suelos muy, muy, muy blandos, con C-subus menores de 15, lo que puede pasar si colocamos una columna de grava es que cuando la carguemos la columna se abombe, ¿vale? Y la grava fluya lateralmente y no sea efectivo el tratamiento, ¿vale? Entonces, cuando tenemos resistencia a cortes superiores a 15 kilopascales, pues esto lo podemos utilizar bien bacán, ¿vale? Entonces, al final, ¿cómo trabaja esto? Pues tenemos nuestro terreno, un suelo natural, colocamos las columnas de grava y esto para diseñar es muy fácil. Al final, a partir de unas expresiones, lo que hacemos es obtener un terreno equivalente, ¿vale? Si nosotros teníamos un ángulo de rozamiento, una cohesión y un módulo de formación del terreno, ¿vale?
Luego lo mismo, pero de las columnas de grava, al final lo que tenemos es un terreno de propiedades equivalentes, con un ángulo de rozamiento más alto, con un módulo de deformación más alto, y eso beneficia a las cimentaciones que podamos colocar encima. Y desde el punto de licuefacción, evidentemente también, porque estamos incrementando la rigidez del terreno y además mejorando su drenaje. Pero aquí se da algo curioso, la cohesión no mejora, porque estamos introduciendo elementos, es grava, un elemento granular que no tiene cohesión, entonces la cohesión puede bajar, pero no hay problema porque se compensa con el incremento de los otros parámetros. Entonces, aquí algo importante es cómo se comporta esto. Las columnas de grava no son pilotes de grava, no tiene nada que ver con un pilote y a veces se puede confundir, porque el pilote está conectado a la estructura y a través de, vienen las cargas de la estructura, a través del encepado, viajan por el pilote y se transmiten en profundidad. Las columnas de grava no están conectadas a la estructura, ¿vale? Hay un colchón granular por en medio y están desconectadas, ¿vale? Entonces, la carga se reparte entre el terreno y la columna. Entonces, el concepto es, el terreno es malo, pero ya, vamos a aprovechar lo poco que me puede aportar el suelo, vamos a aprovecharlo y que reciba carga. El resto que se vaya a la columna, ¿vale? Y de esa forma se optimiza mucho el diseño de cimentación. Entonces, tendríamos un terreno equivalente, mejorado, de mejores propiedades, ¿vale? Sobre el cual apoyaríamos la cimentación superficial, evitando la construcción de cimentaciones profundas, ¿vale? Esto, cómo se construye, lo vemos en la imagen, ¿vale? Hay una tolva a la que le colocamos la grava, entonces esa tolva sube y se introduce esa grava a través de un hueco que tiene este elemento que es vibrador, como el que habíamos visto antes en compactación. Metemos la grava, baja y vamos formando la columna, ¿vale? No tiene más misterio. Hay varias formas, varios procedimientos constructivos, pero eso no vamos a entrar. Aquí vemos, ¿no?, cómo sale la grava y cómo se va metiendo en el terreno, ¿vale? Hay que ayudar al terreno introduciendo y saliendo para que se pueda formar la columna. Esto además, como no se produce desplazamiento, porque eso a veces se ha hecho. Decimos, vamos a hacer un tratamiento de columnas de grava y hacemos una excavación en el terreno y colocamos grava. Eso no sirve para nada, ¿vale? Eso no son columnas de grava, eso son agujeros llenos de grava. Con la columna de grava no se produce extracción de terreno, sino que con este mástil, con este elemento, vamos introduciendo la grava y el terreno lo vamos desplazando lateralmente para hacer hueco para la grava. Con lo que conseguimos además que el terreno entre columna y columna se densifique, ¿vale? Entonces tenemos ahí otra mejora, ¿de acuerdo? ¿Cómo diseñamos esto? Esto lo voy a pasar un poco más rápido. Hay varios métodos. Método de Priev es uno muy sencillo, donde a partir de la relación entre el área de la columna y del terreno circundante, las propiedades de la columna, pues se obtienen unos factores de mejora que nos ayudan a obtener parámetros equivalentes, ¿vale? Esto lo dejo ahí como curiosidad. Si queréis más detalle, pues lo podemos comentar en una parte o por correo, como gustéis. ¿Qué pasa cuando ese terreno es tan blando, tan blando, tan blando que la columna de grava no vale? Porque lo que hemos dicho antes, que se nos abomba. Aquí nacen las columnas de mortero. Es decir, pues vamos a hacer que esa columna no sea tan flexible y no esté compuesta por un elemento que pueda fluir lateralmente, como es la grava, sino por algo más rígido, como es el mortero. Pero lo que hacemos es esa columna hacerla de mortero. Y esto quizás se puede decir, esto es como un pilote. Para nada, no tiene nada que ver. Esto primero no va armado, ¿vale? No lleva acero y está hecho de mortero, ¿de acuerdo? Entonces, y tampoco se realiza extracción del terreno. Introducimos este elemento, ¿vale? Lo introducimos en el terreno y cuando lo vamos retirando vamos inyectando ese mortero, ¿vale? Y también se desplaza el terreno lateralmente y conseguimos un suelo más rígido. Esto diréis, ¿no? Parecerá un CFA, ¿no? Que es como una hélice y cuando va saliendo la hélice va arrastrando el terreno. Entre el paso de hélice y hélice sale el terreno. Aquí no, porque la hélice, no sé si tengo una imagen, creo que no. La hélice tiene, el paso de hélice está invertido. O sea, tiene una zona con un paso de hélice invertida con respecto a la siguiente. Entonces, cuando el terreno va subiendo y llega a ese paso de hélice invertido, sale hacia un costado, ¿vale? Eso ya es un tema más constructivo. Las columnas de grava, que no lo he comentado, pueden llegar a profundidades de unos 15-20 metros, ¿vale? Las columnas de mortero parecido, un poquito más a lo mejor. Las columnas de grava, los diámetros que conseguimos son entre 80 centímetros y 1,20 m, más o menos.
Las columnas de mortero son columnas más pequeñas, de hasta 40 centímetros, una cosa así. Los espaciamientos pueden ser similares, ¿vale? 1,5 metros, 2 metros, por ahí son los espaciamientos entre columnas, ¿vale? Es importante que tengamos el dato de espaciamientos en la cabeza, ¿vale? Porque siempre hay un punto de partida para el diseño. Y porque si un día os llega un diseño donde veis columnas de grava, no sé, separadas 10 metros, pues para que invalidéis ese diseño no valdría, ¿vale? Siempre hay que tener números gordos en la cabeza para validar los calculitos que hacemos ya a mano, con programas de ordenador, ¿vale? A mí me gusta mucho siempre también hablar de eso, de que los programas de ordenador están muy bien, pero nosotros tenemos que tener el orden de magnitud en la cabeza sobre el problema que estamos enfrentando. Tenemos que saber de antemano un orden de magnitud del resultado, ¿vale? Y eso se consigue teniendo criterio, juicio experto y haciendo calculitos a mano, calculitos en una servilleta con lápiz, en un papel, para tener un orden de magnitud, una dirección. Luego ya utilizo los programas de ordenador, elementos finitos, súper sofisticados ahí que nos dan un montón de colores, bien bonitos para nuestros informes, pero lo que vale es nuestro criterio. Y eso que arrojan los programas de ordenador, tenemos que validarlo. A veces los programas de ordenador son un poco caja negra. Piden muchos datos, te piden muchos datos. A veces no tenemos todos los datos y luego arrojan unos resultados sin saber muy bien qué pasa dentro. Entonces es fundamental tener el orden de magnitud, ¿de acuerdo? El número gordo de lo que nos estamos enfrentando, ¿vale? Para validar los resultados. Otra técnica de tratamiento es el J-grouting, ¿vale? Esto aplica en todo tipo de terrenos. Entonces, esto lo que consiste es también introducimos con un equipo un vástago en el terreno y es un equipo que va inyectando un fluido, ¿vale? Un fluido, hay varios tipos de jet 1, jet 2, jet 3, dependiendo del tamaño de columna que necesitemos, dependiendo de la rigidez que queramos darle al suelo y dependiendo de si es granular o cohesivo, ¿vale? Entonces, en el jet 1 solo tenemos un fluido y es un fluido de lechada que va girando, ¿vale? Y va formando las columnas, ¿vale? De abajo a arriba también, va girando y va formando columnas. El jet 2 lo que tenemos son dos fluidos. Primero, ese fluido es aire o agua a alta presión, va cortando el terreno, va creando los huecos. Y luego hay un segundo fluido, que es el de la lechada, que va rellenando esos huecos, ¿de acuerdo? Y luego el fluido, el jet 3, pues tenemos 3 fluidos antes de meter la lechada, ¿de acuerdo? Pero al final es un poco lo mismo y depende de las características del terreno y del tamaño de columna que queramos alcanzar para ver qué rigidez queremos dotar al terreno. Y se forman columnas de este estilo, ¿no? Unas columnas así tipo suelo cemento, algo así. ¿Dónde aplicamos el J-grouting? Se utiliza mucho, por ejemplo, en puentes que están cimentados con pilotes en entornos licuables para abrazar esos pilotes, para que cuando venga la licuefacción y se pierda esa resistencia por fuste del pilote, pues compensemos esa pérdida con el J-grouting. En el trasdos de muros para reducir empujes, como recalce de cimentaciones, que no lo veo acá, ¿vale? Se utiliza mucho también para cuando estamos realizando excavaciones bajo el nivel freático. Conforme vamos excavando, ponemos un tapón de jet para que el agua entre con un caudal mucho menor, ¿vale? Esto se utiliza mucho en obras de metro, por ejemplo, ¿no? Cuando construimos estaciones bajo el nivel freático. Entonces, esto, la forma de construirlo es, aquí es un ejemplo de un recalce de estructura, ¿vale? Entonces, introducimos el elemento de perforación y de abajo arriba, ahí vemos el fluido que os comentaba, va girando y vamos formando la columna. Podemos hacer columnas inclinadas, columnas verticales, muchas cosas. Es muy versátil y muy caro. Y ya para terminar, algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Donde se haya puesto en práctica esto. Un ejemplo donde tuve oportunidad de trabajar con esto es en un puente en Piura, ¿vale? Piura, sabéis que la mayor parte del terreno son arenosos, suelos arenosos, y que hay nivel freático elevado en muchas zonas. A ver, voy a responder ahí una pregunta del ingeniero Rafael. ¿Cómo sabemos si las gravas se desplazan lateralmente y hasta qué longitud? ¿Cómo verifica que las columnas de grava o mortero están bien hechas y compactadas? Ya. Esto, al igual, y no lo he comentado, pero a las columnas de grava también se les hacen campos de prueba, ¿vale? O sea, tenemos que hacer columnas de prueba para ver que la columna funciona correctamente. Entonces, una forma de saber que la columna se ha compactado adecuadamente con esa vibración y que ha alcanzado la rigidez de diseño es probar esa columna. Entonces, se hacen
y se pide normalmente en proyectos que se hagan placas de carga sobre las columnas, ¿vale? O sea, que llevemos la columna, la carguemos y que evaluemos deformaciones para ver si esa columna se ha formado bien o no se ha formado bien, ¿vale? Entonces tenemos que hacer pruebas de ese estilo para asegurar que se han construido adecuadamente, ¿vale? Luego el tema de ver si se han abombado o no, eso ya es más complicado porque no estamos viendo lo que hay ahí abajo, ¿vale? Pero indirectamente lo sabemos, ¿no? Si cuando hemos hecho esa prueba de carga, cuando hemos cargado la columna, si se ha comportado bien es porque la columna se ha construido adecuadamente, ¿vale? Y un control también es el tema de la C sub U del terreno, ¿no? Si estamos por encima de los 15 o 20 kilopascales no tendría por qué pasar eso. Pero es muy importante hacer el control de calidad en obra, de cómo se han construido las columnas, y en general en temas de cimentaciones, ¿de acuerdo? En los pilotes pasa lo mismo, porque no vemos lo que hay ahí construido, entonces tenemos que hacer ensayos desde superficie para verlo, ¿vale? Estas técnicas en terrenos que no sean blandos, por ejemplo, las columnas de grava en un terreno resistente no podríamos hacerlas porque no entra el equipo, se frena y no podríamos constituir columnas. Y además, cuando un terreno resistente, en principio no tendríamos por qué mejorarlo, ¿no? Por sí solo podría trabajar bien, salvo temas de licuefacción muy particulares. Podemos tener a lo mejor, bueno, y tampoco, porque el terreno, si es resistente, no tendría por qué licuar. O en zonas con problemas de consolidación, a veces, que eso sí que podría ser, una arcilla rígida bajo el nivel freático puede tener problemas de consolidación y de asientos a largo plazo. Y con esto, si introducimos, por ejemplo, mechas drenantes, que no hemos hablado hoy y se podría haber tratado, aceleramos los procesos de consolidación, se podría tratar. Pero en general queda reservado para suelos que no son resistentes, suelos que tienen problemáticas y que lo que buscamos es justo eso, ¿no? Mejorarlos. El uso de geotextiles para mejoramiento de suelos, pues decir que son técnicas que se utilizan hoy en día muchísimo, son técnicas muy buenas, que quedan relegados más a un campo quizá de los pavimentos, ¿no? El tema de los geotextiles. También se mejoran terrenos para cimentar estructuras con geotextiles, pero pensar que las profundidades de aplicación son más limitadas, quizá a 3 o 4 metros, porque para el geotextil tenemos que hacer una excavación. Y excavación de más allá de 3 o 4 o 5 metros ya salen caras. Cuando tenemos que reemplazar terrenos o colocar geotextiles a más de 3 o 4 metros, ya empieza a convenir el uso de estas técnicas, ¿vale? Cuando queremos tratar terrenos en espesores más grandes. Pero los geotextiles, desde luego que son técnicas que se utilizan muchísimo y que cada día más, ¿de acuerdo? Está evolucionando mucho y son técnicas que funcionan muy bien. Yo la última vez que puse en práctica el tema de los geotextiles es para un proyecto que todavía no se construye, pero es en el aeropuerto de Pucallpa, ¿vale? Que hicimos una rehabilitación de la pista, no en la empresa que estoy trabajando ahora, sino en la anterior. Y en Pucallpa, pues como sabéis, son suelos blandísimos, niveles freáticos altísimos y una problemática espectacular de suelos. Entonces, ahí hemos utilizado para la rehabilitación de la pista de vuelo y calles de rodaje, plataformas y todo, el uso de geosintéticos, y ya lo hemos presentado, se presentó en su momento, fue aceptado y lo construirán en breve, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que los proyectos aeroportuarios con el tema del COVID pues se han parado muchísimo, pero ya se están reanudando, ¿vale? Entonces, eso podría decir de los geosintéticos. Luego algunos ejemplos en Piura, ¿no? Comentaba, teníamos una franja potencialmente licuable, ¿vale? Y esto ya lo paso rápido para que dé tiempo a hablar un poco. Y se hizo un estudio de alternativas entre una cimentación profunda y una cimentación superficial sobre un suelo tratado. Entonces, por tema económico, salió más rentable el tema de las columnas de grava. Lo paso rápido, ¿vale? Aquí vemos una imagen, lo hizo una empresa que se llama EMIN, la construcción de las columnas. EMIN tiene una columna de grava que no es la tradicional, ¿vale? EMIN, la columna no la compacta por vibración, sino por impacto, ¿vale? Entonces consigue columnas más rígidas, pero de menor diámetro. Entonces al final es muy parecido a las columnas tradicionales, funcionan también muy bien. Y aquí se mejoraron las cimentaciones del puente, ¿vale? Los apoyos, no todos, porque hubo un apoyo, el estribo que estoy señalando ahora estaba apoyado sobre un terreno competente, curiosamente, lo cerca que está de los otros estribos, pero aquí había un bolsón de arenas sueltas y con nivel freático que aconsejaron el tratamiento, ¿no?
Entonces, esto fue el tratamiento que se realizó y se evitó el tener que construir cimentaciones profundas que son caras. Esto ya está construido y funciona de maravilla, lo construyó la empresa Cosapi. Luego aquí tenemos un puente, el puente de Quilca, ¿vale? En Arequipa, también en un río con una problemática de licuefacción muy fuerte. Aquí se combinó tratamiento de terreno con cimentación profunda y lo que se hizo fue abrazar los pilotes, aquí lo vamos a ver, con columnas de jet grouting. Se abrazaron los pilotes con columnas de jet. ¿Para qué? Para que cuando licuara el terreno y se convirtiera en fluido denso y el pilote perdiera resistencia por fuste, pues no la perdiera porque estaba abrazado por esos pilotes. Este puente, si lo ponéis aquí, en la empresa en la que trabajaba, no participamos del diseño de todo el puente y lo comento por lo siguiente. Ahí participamos solo, el proyecto no era nuestro, solo participamos haciendo una modificación al proyecto original, que era otro consultor, sobre la cimentación, ¿vale? Porque la cimentación del proyecto original no tenía bien contemplado el tema de la licuefacción. Y luego, si lo buscáis si ponéis Puente Quilca en Google, y recalco que solo participamos en la cimentación, porque la superestructura tuvo una problemática, si lo ponéis veréis que tiene unas ondulaciones muy fuertes, porque en obra se pasaron con el pretensado de las vigas del puente. Entonces, no recuperaron la flecha y se quedaron como abombadas, ¿vale? Evidentemente no tiene ningún problema estructural, pero sí que en su momento despertó un poco de polémica por el aspecto visual que daba el puente, ¿no? Que era así. Y sabéis que eso a ojos de gente que no es técnica y que no conoce mucho de ingeniería se puede alarmar, ¿no? Diciendo, el puente se va a caer y tal, pero al final estructuralmente no tenía ningún problema y es un tema más estético que otra cosa. Pero bueno, nosotros participamos en la cimentación del puente y aquí vemos, ¿no? Los pilotes en gris y las columnas de jet alrededor, ¿vale? Abrazando esos pilotes. Todo esto se hicieron modelizaciones numéricas, que es un poco a lo que tienden los tratamientos, ¿no? Los tratamientos de terreno, y antes de ir a eso paso por aquí, perdonar, se hicieron columnas de prueba, ¿vale? Para definir los parámetros del tratamiento, ¿vale? Y antes de hacer las columnas de diseño, pues en un sitio distinto se hicieron las de prueba para asegurar que salían bien. Algunas imágenes del proyecto, ¿vale? Como estábamos en un río, se hicieron plataformas para poder hacer las perforaciones diamantinas. Esto es de la fase del estudio de suelos. Aquí ya vemos la máquina de los pilotes, ¿de acuerdo? Haciendo los pilotes. Aquí vemos ya el encepado, los 8 pilotes. Este equipo de aquí es el de jet grouting, ¿de acuerdo? Se están construyendo las columnas de jet. Aquí ya se ven algunos pilares, ¿no? El estribo izquierdo, la primera pila, ¿de acuerdo? Era un puente singular porque tenía, como estoy yendo rápido, estoy contando las cosas a medias, disculpar, pero esto son 7 apoyos, ¿de acuerdo? Y vanos de entre 30 y 40 metros, ¿vale? O sea, es un puente largo. Esto lo construyó el Consorcio Vial del Sur, Cosapi, con OAS y con Obrainsa. Nosotros ahí hicimos de consultores de la cimentación y esta es la vista del puente, ¿vale? Que pongo esta en la que las ondulaciones no se ven muy bien, pero si vosotros buscáis en internet veréis cómo está ondulado, ¿no? Es una curiosidad y que desde un punto de vista académico tiene interés el tema de la superestructura, ¿no? Lo que sucedió. Luego se hicieron proyectos para hacer un recapeo y todo eso, enderezarlo, que ya no sé si se llevaron a cabo o no, le perdí la pista, pero sí que se auscultó el tratamiento de terreno y funcionó de maravilla. Además, esto era en vistas a mitigar el riesgo de licuefacción, ¿de acuerdo? Porque eran arenas, nivel freático alto, todo, y en Arequipa, que sabéis que los sismos pues, son de aceleraciones elevadas, y ya han habido sismos en la zona y todo está funcionando de maravilla. Otros proyectos, el que he comentado, la primera compactación dinámica de Perú en Chilca, no soy yo, él es Hugo, que trabaja en una empresa que se llama Soletans, que ejecutan este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? Y pues como nosotros somos consultores, trabajamos muy de la mano de las empresas contratistas. Una Petar en Sullana, también se hicieron columnas de grava, en el Callao, ¿vale? Estos son columnas de mortero y en muchos sitios más. Ya está empezando a extenderse estas técnicas. Lo importante es conocerlo y tenerlo dentro de nuestro catálogo de soluciones, ¿vale? Para no pensar de frente en los pilotes, sino que pasar por estas técnicas y evaluarlas, ¿vale? Porque muchas veces funcionan. Entonces, los tratamientos del terreno también están en una fase de investigación muy... O sea, funcionan porque se han hecho ya miles de obras, millones, no sé cuántas habrán en el mundo, hay muchísimas, y funciona porque se han probado, pero los procedimientos de diseño todavía están en evolución,
¿vale? Son muy empíricos lo que hay ahora y yo estoy seguro que muy conservadores. Entonces, la tendencia de esto está yendo hacia la modelización numérica, elementos finitos, ¿de acuerdo? Para ver si de esa forma se puede estudiar mejor el comportamiento de estas técnicas, ¿de acuerdo? Y pues poder optimizar todas estas metodologías de diseño a futuro, ¿de acuerdo? Ya se empiezan a utilizar, pero las metodologías de cálculo tradicionales son las que predominan hoy en día y son conservadoras, ¿no? Entonces, por ahí hay margen de optimización, ¿vale? Pero como comento, ¿no? Siempre hay que apoyar cualquier cosa que hagamos con un ordenador, hay que intentar apoyarlo con metodologías de cálculo tradicionales que sean controlables, que comprendamos muy bien su base y que sean fáciles de emplear, ¿vale? Para luego ya meternos en estas cosas que ya son más complejas y necesitan de operadores muy, muy especializados. Entonces, eso es lo que quería comentar. Espero que haya sido de vuestro interés. A mí el tema de los tratamientos de terreno es uno de los que más me gustan. Me encanta enfrentarme a terrenos que sean problemáticos porque lo vuelve interesante, ¿no? Por ejemplo, los proyectos en Lima, desde un punto de vista geotécnico, como la grava es tan competente, pierden un poco de emoción, diría yo, y en cambio proyectos en la selva son recontrainteresantes, ¿no? Porque hay que pensar mucho qué soluciones damos, los suelos son complicados, hay que ser ahí muy finos en el diseño, está chévere. Pero bueno, eso es lo que espero que haya sido de vuestro interés. La presentación os la puedo mandar si la queréis. No puse mi correo, pero lo voy a poner en el chat por si en algún momento. A veces soy un poco lento contestando correo, pero siempre trato de contestar. Entonces, si hay algo que no sé, que queráis consultar, pues ya hemos hecho el contacto, ¿vale? Que nos quede para el futuro, ¿vale? Igual que eso, ¿no? Cualquier cosa que consideréis que os puedo ayudar, pues nada, ya tenéis mi contacto y ya me conocéis. Así que nada, bueno, agradecer de nuevo al ingeniero Rafael y por mi parte ya estaría. Si tenéis alguna pregunta, podemos aprovechar ahora unos minutitos para conversar. Depende de ustedes. Muchas gracias. No se está escuchando muy bien, ingeniero. Se escucha un poco a lo lejos. Ahí mejor. Sí, ahí mejor. Ahí se escucha mejor.